Hola, Mai. Bienvenida. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenides. Estamos esperando a que se junten para empezar con este vivo de El Rinconcito de los Libros, homenajeando a la amada Selva Casal. Con la querida Andrea Arismendi de Montevideo, que ahí la veo, que ahí la estoy viendo, Andrea. Vamos a invitar a Andrea a que se sume. Vamos a ver si esto funciona. Sí. Estamos esperando por la camarada Arismendi, como suelo decirle a esta querida amiga. Gaby, ¿me ¿Cómo le ves o todavía va? no? Le ¿Me ves estoy o no? viendo, Sí, camarada. bueno, No le estoy excelente, yo viendo. también. Me parece que tiene que dar vuelta la cámara porque le veo oscures. Y esto Me suele estabas pasar. Ahí escuchando está. y no me estabas viendo. ¿Cómo Usted estás? ¡Qué quiere alegría! totalmente ahí cruzando el charco varias veces, ida y vuelta, digamos, por acá. Sí, tal cual. Así que Bueno, extrañando ahí el qué lindo. paisito. Sí, qué lindo vernos, Gaby. Qué emoción. Totalmente. Tanto solo por fotos, ¿no? Sí, bueno, tuvimos la suerte, o tuve la suerte, que usted se cruzara en diciembre a Buenos Es Aires y nos cierto. pudimos ver en la Ah, claro, en presentación la de Transgénica. presentación. Si Mm, no, hubieran sí, sido casi 2 años que no nos vemos, o sea, claro, comienzo del otro año. Y sí, después en mayo, pues fuimos al otro encuentro de sí, periodistas allá, con una compa. Así sí, que sí. Qué nada, complicado, sí, no poder viajar más que, por lo bueno, entre menos otras cosas, ¿no? Hay cosas peores, digo, hay cosas pero peores, se sí. extraña, se extraña. No, sí, totalmente. Pero ¿Cómo bueno, está Rosario? acá ¿Sigue estamos, con, acá sí? estamos. O Aguantando. sea, estamos, está abierto, la gente se está cuidando, han disminuido casos, pero ahí, hay que seguir cuidándose, como Sí, se sí, dice. Así sí, que sí. sí, nos cuidamos ahora y después vamos a poder volver a encontrarnos y abrazarnos y birrear de Uf, un lado a otro de la... Pero excelente. acá Esto de estamos. tomar agua ya no sé, no me Ya convence. no, realmente. Ahí hasta ahora hubiéramos podido ya largar con otras cosas, pero yo prefería mantenerme un poco lúcida. Ahí está. Bueno, cámara, muchísimas gracias por aceptar formar parte de este rinconcito Bueno, y genial. para homenajearla a la amada selva, digamos, ¿no? Nada Que menos. nada Que más y nada se ha ido menos. hace poco, ha partido hace poco, Exactamente, Selva. exactamente. No hace ni un mes, porque fue el 27 de No, el noviembre. 27, faltan unos Así días que nomás. Pero para la fue gente que hace no te poquito. conoce, voy a hacer una pequeña Ah, introducción de bueno, con quién estoy genial. hablando. Del otro lado, Andrea es una exquisita escritora montevideana. Es crítica, es poeta y es docente y tiene 3 libros publicados, ¿no? El detalle de los bosques, que son unos poemas en prosas muy, muy bellos, junto con fotos de Andrés Gorosito, si no recuerdo mal. ¿Estamos bien? Exacto, Bien. estamos bien. Saludos al compa, no sé si estará escuchando. Después, tu segundo libro fue Cuando eso acecha, un volumen con 6 relatos breves. Podríamos decir que ahí le estás mojando la oreja a la Enríquez de este lado, ponerle más o menos, Podría ser, metiendo. sí, viste que tengo, ella no sabe que es mi archienemiga, aunque no la he No leído, lo tengo que sabe, confesar que no, porque pero claro, bueno, ahí me está. hacen los comentarios y
y me Ajá, duele, pero bueno, ya la ajá. voy a leer. Pero se pueden llevar bien, me imagino, en Sí, algún sí, yo creo momento. que sí. Y el último Y- libro que no he tenido, supe una vez porque me leíste un par de poemas en algún encuentro Ujú, personal que tuvimos, pero el último libro se llama Guerra, editado por Editorial Encuentros, de la querida exacto. María Sánchez. Todavía no me he hecho de un ejemplar de ellos, pero bueno, ella es, busquen la obra, se pueden conseguir, ahí Ahí vi que hay está, algunas se cositas puede. tuyas en el Mercado Libre de acá, Ah, así sí. que nada, No, y te falta, mira, hubo un libro a que ver, editamos en a ver, Francia este año, que lo presenté hace es unos días, cierto, es cierto, que también es una novela y unas narraciones, pero claro, todavía no es imposible. Imposible bien, porque está editado en Francia y, bueno, para bueno, llegar hasta acá va a tener que pasar un poco, un ¿no? Esto de la tiempito, pandemia. Sí, totalmente, así no, que, pero bueno. buenísimo. ¿Y yo te Así que tengo que bueno, presentar, Gaby? No, que no no, me acá, avisaste. Pero, no, ¿cuánto? eso es solamente para que la gente Transgénica, sepa. claro, Transgénica que Tran- presentaste el año pasado es una compilación de toda tu obra, ¿verdad? Y que tiene además algo inédito. ¿Cuántos Tiene libros el en libro, total? son Son siete libros, 10, 7, siete, siete 7. nomás, seis Y todos, publicados y pero, el bien, inédito. Así que y el inédito. y usted me presentó Los Caballitos allá en Montevideo Es junto con cierto, La Horacio Tierra de los Caballo. Mil Caballos. Sí, que muy, muy Exactamente. buen libro. Y no, no sé si se Muchas sigue gracias. consiguiendo acá, pero estaría bueno que llegara a Transgénica también, porque Bueno, todo es se muy bueno. paró. La Sí, idea era ir, sí, pero todo se paró. Pero bueno, ya iremos. Pero vamos a ir ya va empezando a llegar. a acercarnos a la poeta, al homenaje de hoy. Yo quiero contar brevemente un toque cómo fue mi llegada a Selva, porque es bastante reciente, digamos, pero fue un amor así como a primera vista muy intenso. Pues me acuerdo que hace 6 años apenas había abierto una nueva librería muy exquisita, que es Lotremont, allá en Montevideo, Ujú, y la fui a visitar, porque una librería nueva, vamos a visitar, y estaba Lourdes Silva atendiendo en ese momento, y yo digo, ah, bueno, ¿qué hay algo nuevo? ¿Qué me puedo llevar? Y me dice, mira, no sé si leíste alguna vez a Selva Casal. Y dije, no, y justo hacía, digo, relativamente poco tiempo, o sea, ya había publicado la biografía de un ángel, pero el libro que tenían allí era En este lugar maravilloso vive la tristeza. Me fascinó ese título, ujú. abrí un par de páginas y leí un par de poemas y dije, ¿qué es esto? ¿Quién es ella? Me lo llevo y de ahí en más empecé, volví ahí al Otremont, me fui llevando a los distintos libros que fui consiguiendo y Sí, usted, camarada, me ha ido acompañando ahí por la Tristán claro. Narvaja, persecuteando, me ha Rastreando, averiguado claro. Sí, de sí. lugares O sea, para ir consiguiendo los mm, que podía conseguir. Pero fue amor a primera vista porque por lo menos en ese momento, lo que era este libro, en este lugar maravilloso vive la tristeza, para mí fue una sorpresa realmente. Era algo sí. ahí Ya el eh, título es alta, sorprendente, ¿no? Porque es un poco flagrante esa contradicción entre lo maravilloso, que es un lugar paradisíaco, un lugar ameno, y sin embargo la tristeza es un sentimiento tan negativo que bueno, que tiene que total, ver en parte con la poesía de Selva, ujú, ¿no? Con ese lugar total, que cubre la poesía de expresar las emociones más duras ujú, también, ¿no? Y es un totalmente, libro sí. muy intenso, breve Sí, pero yo intenso. creo que ahí, nada, bueno, todos los tres libros hacia el final, Ujú. incluso algunos antes, ya nos vamos a meter un poco ahí con la obra, pero esa intensidad melancólica y de la tristeza, nada, es como un pozo interminable de materiales de donde por lo menos Sí. sale esta Que poesía. tiene, no sé si se consiguen ahí los libros de que es ahí está. Eh, Se Vos sabés consigue, que yo creo que esto sí, o no, no, se pueden capaz conseguir que, algunas cosas en Mercado Libre, en algún otro lugar que hayan llegado. Ahora sabemos porque claro, después que publicamos esto se contactó con Ambes, bueno, que Editorial Lisboa tiene la claro. idea de ir editando y Ujú. por lo menos sacaron 2 títulos, ahora sacó el primer libro,
de Selva, que está buenísimo, y esperemos que eso vaya. Pero vamos a ir un poco como para presentar a Selva Casal, porque bueno, a nosotros nos gusta Nosotras somos y amigas, la pero amamos. yo soy amiga de Selva, pero el resto de la gente no. Mentira, no soy Totalmente. amiga, pero sí tengo una dedicatoria hermosa en este Ah, libro, pa, que es del año buenísimo. 2013 la dedicatoria, así que me siento No te amiga de puedo, Selva. no te puedo decir la envidia que tengo. Bueno, te Pues bueno, mando una cuando ya la foto. conocí, Claro, cuando ya la conocí es cuando, bueno, la enfermedad había empezado a ganar un poco y claro. era medio complicado poder Ujú. comunicarse con ella, o la estaban como cuidando mucho. Lo que podemos decir es que Selva nació, digamos, en Montevideo mismo, y ahí hay debates, aunque hay una gran mayoría, ¿no? De Ahí está, por 1927 mayoría. parecería, Sí. el 11 de enero, Sí, digamos. casualmente este libro dice 1930, pero Ujú. debe ser. Y hay Después, otros que no tienen la fecha de nacimiento, no, por eso es como que raro, dieran porque después en los como. otros lugares, Sí, 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 hay como así está. como diferentes momentos. Ujú. Pero, ¿qué nos podés contar de esta poeta que amamos y que parece que tuvo un padre, digamos, ¿no? Que ha Ah, sido como sí, un un personaje mentor, literario. claro. Ujú. Ujú. ¿Podés contarnos un poco de J, Julio? exacto. Julio, Julio, ¿no? Se JJ llamaba. Casal, sí, JJ Casal, JJ. que claro, fue un poeta asociado a la vanguardia, había nacido a fines del siglo XIX, asociado a las vanguardias de los años 20, y bueno, que fue también redactor, director de la revista Alfar, donde ella comenzó a publicar sus primeros versos. Ujú, Y bueno, y que según lo que cuenta en varias entrevistas, además de mentor, era un hombre que vivía la poesía, que la vivía con mucha intensidad y que era parte de su entorno, esto de contactarse con poetas, reunirse, charlar acerca de ujú, literatura y acerca de arte en general. ujú, Hoy estaba leyendo que, bueno, que a Barradas, por ejemplo, que es un pintor uruguayo bastante destacado acá, ujú. fue él quien le dio impulso, quien le dio entrada al mundo del arte, ¿no? Que lo Ujú. popularizó, digamos. Ah, mira. Comparte generación con otras dos poetas que para mí son muy buenas. Una es Marosa de Giorgio, no tiene mucho que ver Ujú. con la poesía de Selva, pero sí tuvieron un contacto y una amistad muy fluida. Fueron como Y muy amigas, algunos, ¿no? Sí. sí, Ujú. y mucho respeto también entre ambas, ¿no? Por el concepto de arte que tiene cada una. De hecho, en este libro, en este que estábamos mostrando, hay un Ujú. Hay un breve poema párrafo dedicado. que es escrito sí, en la Ujú. contratapa En por la Marosa y contratapa. Giorgio. Ujú. Y la otra que comparte generación con ella es Circe Maya, que es una Otra poeta gran. del norte, ¿no? del interior. Bueno, no sé si, Ujú. me parece que nació, no estoy muy segura si nació acá en Montevideo o si nació en Tacuarembó, ella vive en Bueno, Tacuarembó, está da allá. clases Ujú. allí o dio clases, bueno, ahora nació en el año 32, así que tiene sus años, pero Ujú. sigue escribiendo, cada tanto. Hace poco se recuperó uno de sus primeros libros y se editó por Reeditó. primera Ah, vez en buenísimo. realidad, o sea, uno de sus primeros Ujú. manuscritos y se Vos sabés editó hace que poquito. en Rosario tuvimos la suerte que para un festival de poesía le invitaron a Circe Maya, así que yo en ese momento estaba Claro. atendiendo junto con otras personas lo que era como el kiosco donde se ponían todos los libros en exposición y tuvo un problema, pobre, le afanaron la cartera y el pasaporte No, y pobre. todo eso, bueno, estuvo. Entonces Claro. un momento cuando se llevó un poquito de plata, se vendieron los libros y los poquitos por el que daban me dice, toma, mija, para vos. Así que nada, de golpe me encontré unos libros y ella tan exquisita como es, pero bueno, alguna Sí, vez, otra vez vamos a hablar de ella. Pero ahí vos está. decime, Andrea, ¿qué pasa que ahí en ese país da esas poetas Es tan grandes? increíble, Pues ahí ¿no? nombraste Sí, dos nada más, digamos. sí. Podríamos ir para atrás de esta generación y tendríamos otras Y hasta grandes y ahora, más claro. y hasta ahora, Sí, digamos, ¿no? sí, sí. Eh, Incluso Sí, con Ida Vitale, bueno, nada, ¿qué claro. pasa en ese país?
Pero nos Bueno, vamos a Selva Casal detener, sí, fue, dale. fue propuesta para el Cervantes varias veces. Ajá, Eh, bien. un Y no. país pequeño que tenga, no, pero que ya tengamos dos Cervantes, dos premios Cervantes, uno Onetti y otro Ida Ujú, Vitale, es bastante, ujú, ¿no? Pero sí es totalmente. cierto que que ahí alguien aclara que es Viviana. montevideana Circe Maya. Ah, es Vanessa Arta Sánchez. Arriba, Vanessa, gracias. Esa es Y Vanessa, es Vanessa, Vanessa. qué Este, grande. No la y había claro, reconocido. digo que hay una línea así de escritoras muy fuertes que tenemos, bueno, tal vez desde fines, desde el modernismo, desde fines del siglo XIX hasta ahora tenemos generación del 900, Delmira, María Eugenia, pero después van pasando las Ujú, generaciones y hasta ahora se están recuperando escritoras que tienen una fuerza, como Edgarda Cadenacci, que es de los años 20, que nunca ujú. llegó a publicar, publicó en revistas y ahora se recuperó toda la obra, después te voy a pasar, se llama El Tobogán Buenísimo. Solitario, y Ah, es mira. impresionante, o sea, la fuerza que Mm, tiene, la fuerza hasta política que tiene esa poesía. ujú, Juana de Barburú, sí. Idea Vilareño, Cristina Perirossi, ¿no? Sí, creo que Tu Uruguay ha dado, generación, digamos, claro, también, ya viniendo las post Perirossi, digamos, ¿no? claro, Las sí, más hay unas jóvenes, cuantas, claro, es Claudia cierto. Magliano, Sí, Virginia después está, Lucas, claro, digo, por nombrar unas cuantas. Lucía del Bene también, Lucía del Bene, que totalmente. tiene uno de poesía, el último que yo te alcancé, pero no, van surgiendo, sí, 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 Acá creo que hay están un interés. preguntando, a camaradas están Cadena, preguntando por Edgarda, ¿cuánto? Edgarda Cadenazzi, yo no sé si se pronuncia Cadenas. Cadenacci, creo que no, es Cadenazzi, con Ahí está. Ahí la Cadenazzi, Meli que pudo conectarse hoy es otra ahí gran está. fan. Digamos, uno de los amores que compartimos es la selva, Ah, justamente. bien, bien. Digamos. Ah. Pero hay Bueno, y Selva algo, a mí, Casal, nada que ver con su oficio, bueno, no sé, sí, nada que ver con, digamos, eso. con la poesía en sí, pero tal vez hay algo que tiene que ver con el compromiso. Fue docente este, mm, en la Universidad de la República porque era abogada Sí. tenía una cátedra que era de práctica forense. Es muy loco eso, o no Claro, tanto, digamos. Acá también hay sí, claro. una psicóloga que se está especializando en Ah, cuestiones forenses. No sé si está Paula Aramburu mira. conectada ex acá. Pero, y nada, cuando volvía a leer estos datos de Selva, me acordé de Paula enseguida, que además es una lectora exquisita de poesía, digamos, así que Claro. nada, me llamaba mucho la atención, pero es eso, ¿no? Práctica Ujú. forense y ella es, también en sociología, digamos, ¿no? También dio algo. Sí, sí, sí. Ujú, Doctora ujú, en Derecho y Ciencias Sociales. Ahí está. Y ujú. bueno, y esa era Bien. su especialidad se ve que era la práctica forense, ¿no? Ujú, Fue destituida bien, también durante la dictadura, los sí. comienzos, la dictadura aquí o se extendió desde el año 73 al 85 y ella fue destituida Ujú. de ese En ese trabajo, ¿no? En la periodo. universidad. Pero Ujú, yo creo que es tal vez es algo que tenga que ver con el compromiso humano que tuvo Selva Casal y que está representado en eso, ¿no? En la idea ujú. de defender al desprotegido, la práctica de ese tipo de investigación forense también. No sé si trabajó en cárceles o no, eso estaría bueno saberlo. Me da Ujú. la impresión de que tal vez sí. Hay un Y, reportaje que ella menciona algo, que además también leyendo a Clara Silva me llamó mucho la atención, sí, digamos, Clara el Silva es un compromiso, genio, digamos, claro, social, sí. digamos, de ellas. Mm, Obviamente en Selva parece que un poco se escapa, digamos, ¿no? Está la cuestión del humanismo, quizá sí. el otro aspecto se puede llegar a escapar, digamos, por el laburo de las imágenes, digamos, esta lírica rozando con Ujú, surrealismo por momento, pero me llamaba sí. muchísimo la atención, ¿no? Estar
no como a contrapelo de una tradición, digamos, ¿no? De lo que se claro, espera que una escritora, entre comillas, tenga que escribir en el tiempo que lo escribieron. Sobre todo pensaban a Clara Silva, digamos, ¿no? A algunos de los sí, textos sí, narrativos de Clara, sobre todo. ¿Te parece que sí. hagamos un detenimiento acá? Pero vamos a volver porque creo que la Meli quería saber algo sobre el libro por la cual la proscribieron, si sabías algo de esa historia de la... Ah, bueno, yo no sé si, no, yo No, creo que, ajá, dejarlo ahí, en lo suspenso. dejo ahí en suspenso. Viste que se quede ahí enganchada la Meli. Yo diría que vayamos mechando ya con un poema, ¿te parece? Un Dale, par o genial. algo. Sí, sí. Vos ¿Qué tenés, tiramos la moneda? ¿usted quiere empezar? ¿Quiere que yo empiece? ¿Cómo Bueno, tiene a ver, ganas? bueno, empezá vos que sos la persona más indicada para comenzar A en el ver, canal. bien. Ahora voy a leer de lo que es su tercer libro, si mal no recuerdo. A ver. A ver, déjamelo como confirmar, ¿eh? Tan, tan, tan. No, Sí. el segundo librito, Día sobre la Tierra. Ah, Vos tenés, ese es el es el cuarto. Ese mismo, es el claro. cuarto. No, 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 Este es, no. Es, es la misma, a ver si es la misma es la misma editorial. colección. Es la misma, los cuadernos Genial. Bueno, ahora de son muy Julio parecidos. Rey, También sí, tengo el del claro. 65, ese. Sí, sí, Pero bueno, ahora pero te este es como cuento de los primeros. Bien, este sobre el sería editor. entonces el segundo libro, digamos, ¿no? Y acá, bueno, dice que también Melón Editora lo reeditó en el 2013. Yo nunca llegué a ver eso. 2013, Eh, mirá, sí, 2013. así que, O sea, bueno, antes entonces del voy a último leer, libro de ella. El último claro, libro es del 2016, que en realidad está del mal el dato en 16. internet, es del Ujú. 16. No, no, yo acá me lo Mirá, separé por años como para claro. tenerlo. Bueno, entonces A ver, voy a leer de Días sobre la Tierra, dos poemitas breves, porque son acá, viste, que están enumerados acá como para dar una idea. Y dice, este es el 12. Dime cómo puedo andar por tu voz, porque he perdido los senderos últimos del mundo. Las fronteras se aquietan en mi sangre y he visto hundirse en la nada pájaros lejanísimos. Ven, despierta mi marea de lunas hondas hasta la muerte. Oh, fugitivo, desátame los huesos. Que en boca de un lebrel llegue una noche herida, que sientan las montañas el frescor de mis ríos. Dime, ¿cómo puedo volver a la tierra? Y el 13, ¿acaso comenzara por decirte que me transito como una ciudad extraña y golpeo las puertas que me cercan como un muerto en su sombra o un pájaro vacío? Yo no sabía morir así, donde tus manos pusieron la tierra, donde tus manos pusieran la tierra, allí estaré. Entrégame a las cosas, porque una espera de luces y muertes me desata. Esto es años 60, claro, ahí y está. me impresiona cómo podemos trazar un paralelismo cruzándonos a la otra Ujú, orilla con Alejandra Pizarnik. Hay claro. así como una lava Sí, volcánica sí. de algunas imágenes compartidas, Ah, por lo menos en este mm, libro que es del 60. O sea, Alejandra le faltaban 2 años para publicar Árbol de Diana, así que, claro. y hay algo de una retórica interesante de los primeros libros, de los dos primeros libros por lo menos, de Alejandra. Sí. Así que esta bellezura. Sí, hay algo interesante que Selva Casar lo desarrolla muy bien, porque era una persona muy lúcida y muy sabia y con una capacidad de comunicación increíble. Y, mm, y ella explica muy bien cómo la poesía viene a ocupar un lugar que puede ser el lugar del dolor, el lugar del vacío, habla de la poesía como algo anterior al propio lenguaje. O sea, ella dice Ujú, que puede existir poesía sin palabras. Y, y bueno, el tema es cómo llevar eso al texto, ¿no? Y ujú, cómo se puede, qué concepción tenía de la poesía como algo trascendental, algo casi metafísico. Hablaba de un vacío previo a la escritura.
Hablaba también de Ujú. la obsesión de alguna palabra, que de repente despertaba con una palabra y esa palabra la perseguía hasta que en algún Movilizó. momento tenía Ujú, que, claro, lograba, digamos, captar el concepto de lo que quería expresar. Y creo que cuando Ricardo Pallares, que fue alguien que es un crítico literario que ha hablado bastante de la obra de Selva Casal, dice que es una poesía sencilla. Yo creo que hay un trabajo de fondo que, eh, que la sencillez pasa por otro lado, no pasa solo por el uso del lenguaje, sino por ese logro de captar ujú, un sentimiento tan fuerte como el dolor o la tristeza y poder expresarlo de una forma tan comunicativa, con una fuerza de la comunicación que no sé si hay ujú, o sea, hay otras líneas de poesía, pero la de ella es muy filosófica, ¿no? Muy ujú, profunda, muy filosófica y bueno, y a la vez casi metafísica por algunos momentos, ¿no? ujú, Decía que su madre le totalmente. había legado algo que relacionado con la fe, que su madre era una Ujú. persona de fe que le había legado como ese sentimiento, ¿no? Es muy interesante, pues Mm, en las biografías acá el único que nombran es al padre. Te iba a preguntar algo sobre claro, que nació de un sí, repollo. seguramente. Pobre. Sí, claro. Andrew, Eh, acá a ver. Edward Ah, es un poeta, Malefalso, poeta, poeta, ahí comenta poeta que esos poemas paraguayo. se conectan, exacto, aquí en Paraguay con la obra de Josefina Mm, Pla, esa fuerza que encierra las palabras de esas mujeres en ese momento. claro, Otra sí. perlita acá Josefina sumada Pla, como pared. sí. Ujú, No, y además, capaz que también tiene que ver con el contexto histórico que se estaba atravesando en el Río de la Plata, ¿no? Lo que vos decías de ujú, Alejandra Pizarnik y de Selva, bueno, viven ese periodo de previo a a estas últimas dictaduras, ¿no? Tanto en Argentina como en mm, Uruguay, y fueron procesos largos, llevaron su tiempo, ¿no? Entonces ver ese totalmente. proceso de injusticias y de, sí, capaz que de marginalidad de ciertos sectores, Mm, haya sido, pienso sobre todo en el caso de Selva, que además era abogada, que haya ujú, sido un impacto, ¿no? Para lo que veía, para lo que escribía, ujú, perdón, todo lo que veía, ¿no? Cómo llevar ujú, esa tristeza o esa angustia o esa sensación de que va a pasar algo, porque además hay un concepto que ella maneja varias veces que es la de irrupción. La poesía irrumpe, ujú, no hay nada planificado, ¿no? La poesía es como esa palabra que la obsesiona, que no la deja en paz y que, bueno, en algún momento se convierte en algo mucho más potente que una sola palabra, que es el poema en sí, ¿no? ujú, Y tal vez es eso, es la ujú, irrupción de la realidad lo que la llevaría también a expresar ese dolor profundo en ujú. algunos casos, ¿no? En algunas épocas. Igual creo que es algo que siempre está presente Sí, presente. en su Sí, yo creo poesía, que ¿no? lo de Alejandra como que toma por otro lado, de todas formas acá ya Ujú, veníamos desde varias dictaduras, claro, digamos, se comió varias cosas la Alejandra, por lo menos claro, hasta el periodo, se murió antes, pues de hecho también tenemos un periodista y poeta que sería como de la línea de Alejandra, de los poetas un poco más claro. líricos, digamos, que era Miguel Ángel Bustos, que fue Ujú, desaparecido, digamos, durante la última claro, dictadura militar del 76 acá. claro. ¿Tenés ganas vos de leerte un poemita? Dale, ¿cómo no? Yo voy a ir a por, en este lugar Dale. maravilloso vive la tristeza, y voy a Vamos por leer ahí. justamente uno de estos poemas para tener una visión a veces de un poco del desencanto, pero también del Ujú. compromiso, y que tiene un lenguaje muy actual, ¿no? Este libro fue Ujú. publicado, editado en el 2011, 11. Ujú. pero no sé este poema realmente si corresponde con los años previos o es anterior. Yo creo que no, que es contemporáneo al libro. Eso es una Ujú. percepción muy Sí, mía, sí, sí. ¿no? Se llama Yo viví en este mundo. Mm. El sistema cayó, el mundo estalla al fin, la sangre sola, el paraíso, la esquizofrenia sube en su ramaje, en mis piernas hay un jardín, mi vientre es hondo y profundo como la lluvia, mi vientre es una catacumba donde el sol y la tierra se descubren y como viejos camaradas nos despedimos para siempre. Así ese vacío donde nunca es cierto, fui arrojada de lo alto de una nube, torturada,
Fantasmas fueron mis amantes, con cada muerte muero, con cada día renazco. No contradigo, pero contrapienso, el mundo estalla, yo viví en el infierno, vi cómo la tecnología arrasaba jardines, hipnotizada recuerdo las masacres, el humo, el desasosiego, la desazón, el miedo. En un tiempo el hombre era amigo del pan, algo flotaba en los amaneceres, había madre, el agua convivía con las piedras preciosas, no saber nada, destrozamos y nos destrozamos, enterramos los muertos, comemos y dormimos, nadie vive en el alma de nadie. ¿Qué somos? Solo una boca inmensa devorándolo todo, devorándonos. Pero no me interrogues, jamás podré decirte lo que es vivir, lo hermoso, lo único, lo lacerante que es vivir, ni por qué amar y sufrir fue lo mismo. Bueno, un grado Es como que de intensidad que sí, es muy es como si lo difícil. estuviera escribiendo mañana, digamos, Claro, sí, y es sí, sí, tan, tan, totalmente. tan... Sí, yo me acuerdo... eh, eh, acá dice la Meli. Sí, hay que hacer muchos, Meli. Hay que hacer muchas plaquitas y seguir dándole manija a la selva. Mira, justo te quería leer, Andrew, si te parece Dale, bien. me En parece una bárbaro. A entrevista que ver, le hicieron a Selva, justo le preguntan sobre el poema que vos acabás de leer, ni que lo claro. hubiéramos preparado y no lo preparamos. No, no. Este, le preguntan cómo vive el poeta entre la fatalidad del amor en sí mismo y la destrucción del Ujú. mundo. Y la selva dice, bueno, la periodista le pregunta pues un poema que le atrapó, le llamó la atención, que era Yo viví en este mundo. Dice, el poema Yo viví en este mundo responde a la certidumbre de que vivimos en un mundo demencial. Es que en el fondo todo es abismal. La poesía no escapa a esta realidad. Es cierto, nos aferramos al recuerdo, pero este está destinado a desaparecer, de ahí nuestra angustia. Vivir, mirar y no ver más que niebla. Entonces aparece el recuerdo, recurrimos al absurdo, nos abrazamos al hechizo, a ese poder irracional, a esa vehemencia. Constatamos que el lenguaje poético es un lenguaje sin palabras, es decir, ella cita, me valgo de las palabras, pero después tiro las palabras. La personalidad del poeta se esfuma. Ahí el poema que es invención, ya que inventar es la función de la poesía, jamás imitar. Así como un pintor debe pintar las cosas, como no son el poeta, debe dar el mundo desconocido de las cosas. Las cosas son lo que no son. Esa es la respuesta de la querida Perfecto. Selva, ahí buscando, ¿no? Pero Por eso es decía que hay algo como una construcción que tiene que ver con un pensamiento capaz que más trascendental o metafísico de la poesía uh-huh, de ella, ¿no? Y de esa búsqueda. Los sueños también, hay una anécdota sobre los sueños, que fue cuando empezó a ajá, escribir, que y ella le ponía palabras a los sueños, tratando de contar lo que había soñado, pero hay como una especie, yo no sé si de picardía cuando lo cuenta o de confusión, porque te ajá, hace creer que está hablando de los sueños, pero en realidad está hablando de la realidad y de que ella inventaba algo, ¿no? ajá, De que eran invenciones que tenían que ver con lo que quería contar o con lo que se le ocurría uh-huh, expresar, y en algún momento el padre le dijo, ¿por qué no escribía los sueños? En realidad, claro, está el temor siempre de que estaba siendo tal vez juzgado más por teniendo poetas en tu casa. Me imagino que debe ser un poco ¿qué dice tu intimidante, niña, ¿no? Decir, digamos, ¿no? claro, pero qué te pensás que sos? ¿No? ¿Te creés poeta? Y bueno, eh, en lugar de decirle, bueno, escribí esa poesía que vos estás imaginando, le dijo que escribiera los sueños, ¿no? Uh-huh, Eh, o que hablara sobre los sueños esos que tenía, que tal vez tenían que ver con uh-huh, esto que vos, que leíste recién acerca de la intuición uh-huh, y de la imaginación, ¿no? Que las uh-huh, palabras son uh-huh. creación o recreación de una realidad, ¿no? Andrew, hay Sí, algo, pues vos dijiste, bueno, de dos contemporáneas por lo menos de ella, ¿no? De sí, Marosa, que es alguien que se va por las ramas de la sí, imaginación y de literalmente. las palabras, Sí, digamos,
Y Sí. Circe, que parece estar como, hay algo, a- digo, la obra de Circe, no, igual con la de Selva misma, yo prefiero no generalizar porque Ujú, son claro. enormes, pero hay Mm, algunos momentos, a mí se me hacía como muy agarrada al presente y también ujú, como medio desértica, digamos, ¿no? Eh, Quizá con esas pocas palabras que vienen de no estar en la ciudad grande, digamos, ¿no? Casi claro. como otro tipo Mm, de pensamiento de otra metafísica. ¿A quién sentís, digamos, que lo que hace Selva, no que se pueda parecer, pero que haya otra poética por ahí en el momento o posterior que se acerque, porque yo siento que no hay mucha gente siguiendo la mm. onda No, sí, de yo estoy de Selva, acuerdo. digamos, ¿no? Sí, estoy de Es acuerdo con como eso. Mm. No, me parece que de hecho ha quedado un poco relegada. Tal vez tenga que ver también con la enfermedad, con tener que apartarse de los círculos de poesía, con no poder salir demasiado. Tal vez tenga que ver un poco con eso. Y bueno, pero yo no encuentro otra línea poética similar a esta, no la encuentro, y que se haya sostenido a lo largo de décadas, porque en realidad totalmente. son, el primer libro del 54 gana un premio, lo publica en el 58, pero hasta el Ujú. 2016 siguió publicando, y no sabemos si no hay más por editar, porque Mm, tal vez haya Ojalá, textos, ojalá no, ¿no? algo haya Claro. quedado por ahí. Pero además Mm, también lo que te comentaba es esto, ¿no? De empezar con una poesía un poco más formal en el sentido que tenía sus puntos, sus comas, sí, digamos, en esa, no siguiendo una cuestión métrica, pero sí respetando y después ya se desbarata y ya se va y no hay claro, puntos, no hay comas, por más que hay un laburo, digamos, de la estructura orgánica del poema, que es lo que te pasa por encima, es lo sí, que lo dice, cómo lo dice y lo que te entrega, digamos, ¿no? Eso también me claro. llamó muchísimo la Sí, atención en su transformación, ¿no? ahí está. Claro, lo que pasa es que el ritmo capaz que pasa por lo que vos decís, más por el sentido que por la estructura, ¿no? Hay un ritmo que Ujú. te lleva a las emociones y no tanto como al ritmo que puede tener un romance, por ejemplo, ¿no? Que es un Ponele. ritmo repetitivo. Sí, hay un sentido, hay una comunicación que se está dando, pero ayuda mucho eso del ritmo Ujú. estructural, ¿no? De la estructura externa. En este caso me parece que va más por un ritmo sostenido a través de las emociones, ¿no? Todo esto Totalmente. este que recién leímos, yo viví en este mundo, donde nunca se olvida de la tecnología, o sea, la tecnología está presente, la No. destrucción, lo demencial del mundo, como leíste recién, esa Sí, demencia está totalmente. presente desde que empieza hasta que termina, y sabemos que Ujú. está hablando de la realidad, de este mundo que es Totalmente. entonces me parece que tal vez tenga que ver más con eso, ¿no? Con sostener un ritmo, pero que pasa más bien Ujú. por lo sensorial y por lograr transmitir esas emociones tan Totalmente. fuertes. Voy a Te tener iba, ganas de sí, compartir. Ah, dale, no, dime. no, no, te iba a No, comentar quería una compartir. anécdota de Ah, estos dale, libros que vos comente. tenés. No, pero es Ah, sí. simplemente para decirte que dice detrás fundada por Juvenal Ortiz Aralegui, que fue esta editorial Ajá. que lleva el nombre de un poeta modernista que murió en Julio Herrera. 1910. Ujú. Eh, Fue fundada por un escritor que publica su primera obra poética en 1927 y se llama Palacio Salvo, el poemario, en homenaje a ese Ajá. palacio que todavía no había sido abierto, ¿no? Porque terminan en el 28 de construirlo. Me parece, sí. Eh, Ujú. entonces, es un poeta vanguardista. Pienso que pudo haber que pudo, sí, relacionarse con el padre de Ah, Selva, por mira. ahí la Ujú. relación tal vez. Pero claro, es un escritor bastante singular para la época, Ajá. ¿no? De hecho, el primer Buenísimo. poema de Palacio Salvo es como una transmisión de radio. Es Ah, algo mirá, también. que Pero bueno, habrá que recomendado para quienes buscarlo. quieran, claro, quienes quieran curiosear. Bueno, Totalmente. Buenísimo te esa data. escucho, te escucho. No, tenía ganas de leer del libro Nadie, Ninguna Soy, del año 83, y que acá tenemos que decir, todavía estaba la plena dictadura,
ahí en Sí. Uruguay, y acá estábamos por recomenzar la democracia. Ahí van a faltar, depende de cuándo, no, esto salió en julio, todavía nos faltaban unos meses para volver a la democracia acá. Antes de leer este poema, ¿ella se tuvo que exiliar o pasó la dictadura No, estuvo ahí? acá. Estuvo ahí. Sí, estuvo acá, sí. Buena pregunta, pero no. Cuenta una anécdota en algún momento que casi nació en España, que sus padres se habían ido a España y Porque bueno, el padre estaba en La este, Coruña, creo, una cosa así, ¿no? sí, y Ujú. bueno, volvieron un poco de forma intempestiva sería la palabra, ¿no? Se volvieron rápido huyendo de algo que supongo que puede tener que ver con alguna cuestión política o Ujú. bueno, no lo sé, pero me imagino por los años en que nació, pues si nació entre el 27 y el 30, que nos va a seguir quedando la duda hasta que alguien la aclare. este, y, y bueno, que su madre vino ya teniendo un avanzado embarazo, ¿no? Que nació aquí por accidente, ahora no. Y no fue de los escritores que se fueron. Lo mismo Claro. Ida Vilariño tampoco, pero sí el Ujú. resto, la generación del 45 prácticamente todos se tuvieron que exiliar. Ella Ujú. no, digo, no sé si estuvo trabajando, si se mantuvo activa. Sé que de la universidad fue destituida, o sea que de clase Ujú. ya no pudo dar más. Pero de todos Claro. modos hay un libro que es del 75, Ujú. que fue No vivimos en vano, y Ajá. ahí ya había dictadura aquí. O sea que Claro. ya siguió algo más, siguió publicando, ¿no? Y lo que Claro. mostrabas, 83, siguió Claro, sí, publicando, ¿no? esto. Y ahí Mm. tenemos del 71 publica Han asesinado al viento. Ujú, Después No vivimos en vano en el 75 y después Nadie, ninguna soy, claro. que gana un premio acá, premio de la Fundación Argentina para la Poesía y primer premio municipal de poesía en Uruguay. Sí, es Eh, impresionante todos los libros algún premio han tenido, algún ¿no? premio. Y Capaz que este, este este es como último no. muy, esto es muy interesante porque yo no sé, ahí justo la Meli dice, si no es ese que la proscribe, a mí me parece justamente por lo que yo voy a ¿Qué es ese? leer, que es Ujú. este, me Ah, puede parece, porque es ser. todo, hay todo el gesto de la violencia y todo, bueno, y este poema que yo había elegido, que se llama Hoy se me caen los ojos fusilados. Ah, Digo, bien. si no Pero ese la está en el echan después, 75 ya. Ese está en el libro del 75. El No vivimos en ah, vano puede ser que está. ella lo Está vuelva a también, meter. claro. Porque, Sí, bueno, sí. después vamos a hablar, a ver si vos tenés algunas teorías de esas repeticiones y pues, nos engaña la. Pues yo estoy leyendo y digo, pues esto ya lo leí, a ver, Claro, bueno. claro. Hoy se me caen los ojos fusilados. Hoy se me caen los ojos fusilados, con 3 gendarmes enfrente de mi puerta, adentro de mi patria. El amor es un golpe, la juventud una llaga. Mi alegría, ¿cómo decirte esto? ¿Cómo decirte nada? Ah, no sabes qué vértigo. Ayer, cuando te amaba, vi un hombre en la penumbra descarnada, dientes, fósiles, lunas, suicidas que lloraban. Yo te escribo esta carta y se desploma el mundo. Yo no sé si hemos muerto, con qué labios, con qué luz nos rozamos. Si hay tiempo en nuestras horas, somos 1972, un vértigo. Deja que el cielo caiga, que a las 3, que a las 4 este país se incendie de horribles pesadillas, que corran hombres grises por las calles. Nos habían enseñado la dulzura, nos habían enseñado a concurrir al hombre, mas a veces tiene razón la muerte. Este día distintivo, esta tarde de fiebre, quise ver esa gente, ese mar, esa llaga por la espalda, con los brazos en altos, asesinados. Yo me afilo a este mundo, a las bocas que crecen, a los muertos que andan. Ah, no sabes. Ya no mueren callados, ya salen a la calle, ya arremeten, necesitan de la mujer y el vientre, necesitan del hombre. En las flores de mi pared no había esto, digo sangre, hombres atravesados de metralla, gente y furia, porque yo venía de un país sin muerte. Ujú. No, Impresionante. no puede Sí, escribir esto. claro.
claro, pero dice que hay referencias históricas, ¿no? 1972, son fechas o años de mucha violencia, de proscripciones, de persecuciones, de miedos. Este libro Seguramente. es terrible realmente. Sí, y estaba Mm. viendo, yo lo estaba siguiendo con el que tengo, con el del 75, ¿no? Y ahora que decías de esa Ajá. migración de poemas, pudo haber sido que, bueno, ya en una época más cercana tal vez, o más esperanzada con respecto a la culminación de la dictadura, tal vez haya seleccionado, porque ese que vos tenés, yo no lo conozco, o sea, Ujú, ujú. nunca vi qué poemas tenía, lo conozco de nombre, conozco la tapa, pero nada más. Claro. Pero sí, me parece impactante, ¿no? Esa casi estética de la violencia, ¿no? Cómo Fíjate, Andrew, te regalo Mm. otro para que lo A vayas ver, dale, conociendo dale, más. para que lo vaya Salvo que esté conociendo. también en el del otro, ¿no? Porque a lo mejor ahí A ver, descubrimos que transicionó que hay muchos poemas de algunos, aquellos, claro. ¿no? Este se llama Ya no hay mar. No sé si está. Ya no hay mar está también, sí, Ah, mira, sí, podemos sí. comparar en vivo y en directo, a lo mejor es el mismo libro con otro título para evitar la censura. ¿Quién te dice? Claro, que Acá dice, ya seguramente, no hay claro. mar. Mm, Dice, ya no hay mar, hay balas. Vuelves de la ola y avanzas. Silba la bala, silba en la arena dorada, espuma, sangre, mar. Hay un hombre absurdo, crece dentro de tus ojos. No tiene mar ni casa. Es el mundo cotidiano, violento hasta el delirio, que te toma los pies y te arrebata, que te sube los pies y te devora. Te extiende desnudo y solo sobre la muerte como un paisaje de mentira. Ya no hay mar, hay balas, hay este mundo diplomado en sangre, desfiles, agresiones. ujú. No Sí, puede, sí, sí. no Sí, tiene que puede. ver, claro, con esa realidad, ¿no? Con esa experiencia de la realidad que se estaba viviendo, ¿no? Que recuerda mucho, bueno, yo también, vos lo viviste, yo lo viví, de las Ujú, marchas totalmente. militares, sí, de tener que comparecer hasta en la escuela, ¿no? Mis padres no me dejaban ir a las celebraciones militares, ¿no? Cuando había alguna fecha, Ujú. no, no me dejaban ir, ¿no? A Me mí dejaban tampoco, faltar, bueno, a mí no. pero recuerdo que sí, que era como ¿no? Una constante, ¿no? Ese miedo, ese sentimiento de que algo terrible podía ocurrir en cualquier momento, ¿no? También hoy dijiste un poco antes de lo contemporáneo que es, y bueno, lo seguimos, ahora lo seguimos un poco experimentando, ¿no? El mundo vuelve a cambiar en algunos aspectos y esto Ujú. de tener que estar encerrados nos da otro panorama de la realidad, ¿no? Que Totalmente. puede ser peligroso, no sé, bueno, ojalá pase pronto y sea un error de percepción mío, pero bueno, algunas experiencias de la época me parece que son contundentes en el momento en que escribió esos poemas, ¿no? Y Ujú. a ver, me pareció, dice Gaby, tenés ese Vos libro, Sole tenés ese vos libro, soles, pásalo claro. ya. Pasalo ya, Ahí no, vamos, ahí bueno, vamos, ahí sí. vamos. Vamos a ver si lo podemos Yo vi escanear y ahora, compartir. claro, me fijé que está acá en la biblioteca del Palacio Legislativo, que está enfrente a mi casa, pero no se puede ir Ujú. ahora a buscar nada. En este momento, no. En este momento me parece que no es buena idea. Eh, ¿Cómo se llama? pasamos, Meli, la a ver, fan, antes que leas vos, sí, preguntó si la camarada Selva Casal escribió algo que no fuera poesía. ¿Tú no, tienes, no. conoces algo? Yo no conozco nada que no sea poesía, no, no. La verdad que, Ahí este, dice, ahí dice Vanessa, capaz que los vuelve a publicar ¿qué en el tiene que setenta y ver con? cinco con lo del año de la como protesta a lo que se llamó el año de la orientalidad. O sea, Ajá, esa sería la primera edición, ¿vale? La primera edición es del claro, 75, pero la otra es del 83, del donde lo claro, sacó Gaby al poema, a los dos poemas, claro. que yo los tengo sí, los tengo en ese libro, ¿no? Que es del año 75 Que y habría que que tiene, comparar después. Ujú. sí, porque además
tiene unos cuantos poemas que siguen esa línea más dura, ¿no? De la realidad. Ujú. Yo quería leer un poema Venga, que está dedicado a Marosa Di Giorgio y a bueno, Nidia Di Giorgio, que es que es la la hermana hermana. de Marosa, poeta también. Ujú. Este, pero bueno, como para mostrar también un poco eso del mundo alucinado que vos nombraste, ¿no? De que leíste de una entrevista y que tiene que ver acá en este caso está asociado a un lugar específico que es otro lugar, ¿no? Que no es un lugar del todo infernal, no es un lugar Ujú. desagradable, es un lugar por momentos ameno, y que tiene también una relación, me parece que muy específica, muy certera, una relación de puente con la poesía de Marosa de Giorgio. Se llama Por Ujú. no encontrar las llaves. ¿A quién no le pasó? Ajá. Tengo dos casas. En una viven alimañas, en otra mis amantes muertos y los gatos. Ni con unos ni con otros he podido vivir. Y esto no es ficción. Ya estaban previstos los latidos del corazón, ordenados los amaneceres. A veces la luna salía tempranísimo y se sorprendía. A nadie mostraré este poema, a nadie mostraré mi vida. Cuando de madrugada me levanto a comer naranjas y te convoco a ti, solo a ti, y te veo corriendo entre las camas, persiguiendo lobos. El demonio existe, los ángeles existen. Aseguro que nadie me comprenderá, que nadie podrá descifrarme. El último sol que vi era naranja, todo por no encontrar las llaves de la puerta de casa. A mí me Sí, parece un poema hermoso, ¿no? Pero que tiene ese peso totalmente. alucinógeno y simbólico que tenía la poesía que tiene, va, por la poesía Sí, sí, perdura sí. de Marosa. Y me parece a la vez que tiene un toque de lo que vos decías hoy de surrealismo, ¿no? De un Ujú. mundo que viene de los sueños y Sí. que tiene algo de sobrenatural y mezcla mucho lo salvaje con lo Ujú. onírico, con la naturaleza. Por Ujú. eso me parece un mundo alucinado. Ahí alguien dice, qué Totalmente. belleza, bueno, Sí, sí. espero Y que se antes, refiera al poema y no a el, mí. el editor decía, trajo, que es Sí, verdad, ahí nos olvidamos, que es el ensayo sobre el padre el que escribe ella. sí, 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 tenés Quizá razón. medio lo El borramos ensayo porque es sobre el sobre el padre. padre. A ver, el editor Sí, puede ser, demasiado puede ahí. ser. Como sí, Se fue el llama, ahí único. Melina pregunta cómo se llama ese poema, por no encontrar las llaves. Está en este libro. En este lugar maravilloso vive la tristeza. Los Buenísimo. podemos después capaz que subir, ¿no? Compartir algunas Podríamos fotos sacar, sí, mm, de los poemas. de estos De textos. todas Bueno, formas, bueno, esto queda grabado, así que va a estar ahí como bien, tenés razón. disponible. A ver, Editorial Lisboa, ¿cómo te llamas? Yo creo que vos conocés el nombre, mira, pero yo no conozco el nombre, así que digo pobre Editorial Lisboa, pero se supone que hay Claro, una que hay un ser persona detrás del humano editor, detrás o detrás no, del o no, mira, vaya a saber. no Eh, sabemos. mira, Era editorial sí, Melón, creo que era Melón Melón Editora. antes y Antes yo he ahora, visto en algún sí, momento sí, unos libros y me acuerdo que Horacio Cavallo editó no sé si con ujú, Melón o con Lisboa, totalmente. pero en algún momento los libros andaban por acá. Ujú. Bueno, acá hay uno que es medio como ritualero. A ver, Felipe Herrero. Gracias, ritualero, me Felipe, por encanta. estar ahí. Felipe, Y muy porque bien. está aconteciendo, Andrea Arismendi Miravalles, camarada, está aconteciendo la conjunción más No, grande de la historia. Se está viendo la estrella de Belén y no me nosotros digas. acá, claro, Hablando de selva, Saturno, mira. Saturno y Júpiter se Claro, juntan son y mis nos planetas. juntamos. Claro, Bueno, es yo cierto. tengo alguna parte de esos, Sí, así totalmente, que ¿no? A ver, que no sé nada del tema de los signos, pero sé estamos que entrando. son como los planetas de Sagitario, ¿no? Júpiter y Saturno, algo. No sé cuál es la Bien, relación. Disculpen mi depende de dónde ignorancia, por caen, favor.
Pero bueno, nada, hoy están súper cerca, más cerca, la Claro, última vez fue en el 1200 que estuvieron no te puedo así creer. que estamos entrando a la era de Acuario, Claro, mirá. leyendo a Selva Ah, Casal. Selva Casal, qué Ah, increíble. Meli dice, paremos todo porque va a la Claro, terraza, sí, para el sí, lado del están en el oeste tenés que mundo. mirar. Claro, Meli, lado del saca oeste, ahí las foto. podés ver. Hay ¿Para gente, creo dónde? que Para el antes, este. Está. oeste, Voy a tener oeste, que mirar. Ah, oeste. Muy bien. Está. oeste, Bueno, oeste. que sea Así un que, buen augurio. Que sea un buen augurio, totalmente. claro. A ver, espera, no han pasado. Está, bien. De biografía de un ángel del año 2012, el penúltimo libro, ¿no? Sí. Entre este, el de la Ujú. tristeza, saca este y después el último. Hay uno que dice, estoy pero no estoy, ¿no? Entonces tenía que ver con esto. Y con Y el que me parece título que es, del libro del sí, 83, ¿no puede ser que haya algo ahí de como de nadie ni vacío ninguna y de... soy. Y hay Sí, no algo, sé, sí. bueno. Hay como unos juegos y Nos después vamos a están convertir los perdidos. en especialistas si seguimos así, ¿eh? Y Pero después tenés estaría el bueno vivir es analizarlo, ¿no? peligroso, digo, cada Mm, título totalmente. sí, sí, Bueno, me tengo que mucha conseguir una fuerza. beca e ir a estudiar a Montevideo, ya tengo que hacer eso. Dale, te Veremos, espero veremos. acá, cómo no. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Bueno, este se llama Estoy pero no estoy. Ni el aire ni la tierra, ni los hombres que habito llegarán a explicarme. Atravesé los bosques más profundos. Ya está olvidado todo lo aprendido en los mapas y los caleidoscopios. Debimos haber vivido juntos, escalar las montañas, cruzar los ríos. Ya no develaré tu rostro. Guardaré el secreto. Todos los bosques te pertenecieron. Vi amanecer la noche. Estoy, ya no estoy. Los deberes oscuros, la sapiencia, el rumor de la puerta, los siglos que vendrán. Cuando ya nadie pregunte por nosotros, los asesinados, cuando nada se pueda decir y caigan cuerpos estremecidos por la ira, el mundo demencial estalla, resucitando los muertos, donde el tiempo no existe, de amor te sabe el aire y la montaña, y el color de una foto, como un gran cuchillo, nos abre la memoria. No puede escribir así, me niego. Caramba. Sí, claro. Y ahora, Caramba, ¿cómo escribir después de esto? ¿cómo ¿Cómo? seguimos? Lo Claro. nuestro es vergüenza, Arismendi, así Claro, sí, directamente. sí, no, no, bueno, olviden nuestros nombres. No, pero viste que tiene, empezamos de nuevo, nos tiene que dar otra oportunidad. Eh, yo le veo sí un sentido, eh, yo no sé si decir religioso, pero tiene algo como tan, no sé, tan, esa búsqueda de trascender de alguna forma a través del lenguaje. Hoy estuve viendo un documental que ya lo había visto, que me pareció maravilloso y que lo quiero recomendar, que se llama Entre Ajá, dos tierras. A ver si estoy sí, bien. Sí, no, perdón, Entre dos orillas. Entre dos tierras es una canción de un ajá, grupo español, ¿no? Este es Entre sí, dos orillas, donde aparecen escritoras argentinas y aparecen algunas uruguayas, y está Circe Maya y está Selva Casal. Y está Diana Velesi también, ah, mira, de Argentina, pero la verdad que la calidad es reflexiva, ¿no? Bueno, la calidad sería como lo creativo, ¿no? Pero los puntos donde se fija, donde se detiene en su discurso Selva Casal, es impresionante, la capacidad, ahí está, la capacidad reflexiva sería, ¿no? Esa capacidad de ujú, detenerse con precisión en cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, que sí, cómo lo dice también, cómo lo transmite. Lo tuve que escuchar varias veces porque me parecía increíble, que hay como 7, 8 minutos que son envolventes, que son hipnóticos y que, bueno, después, claro, se lee la poesía de Selva y entras como en otro estado de cosas, porque es un poco eso, detenerse en un estado de cosas y ujú, lograr captar ese instante, pero lo capta con tal calidad que a veces te genera una especie de como de
trascendentalidad, no contagia, me parece. Tiene que ver con eso, con lograr contagiar esa sensibilidad y lograr sentir, y ese es el gran, el gran hallazgo de cada Ujú. poeta, ¿no? Si logras Sí, llevarte sí, hasta esas sí, palabras, bueno, logró la maravilla. totalmente. Bueno, Bueno, Andrew, Regis, esto sí, es la conjunción que nos dice que lleguemos al final del claro, vivo. sí, Lástima, pues sí, veníamos súper bien. Ahora se vamos a escucha salir a mirar bien. esos planetas. Pero viste, Ahora ¿no? se escucha Son fenómeno. invocaciones raras. Ahora Bueno, dale, quedamos muy bien. léete el poema ya. Léete el poema ya, pues está Bueno, perfecto ahora. A ver. amo la tormenta. Amo la tormenta que siempre llevo dentro, el viento desolado que me arranca la piel mientras que para recordarte entrego mi vida. No vayas a hacer que pases a mi lado y no te vea. Todo lo que existe sin ti es nada. Nada ese cielo, ese sol, los álamos balbucean tu nombre. Yo no sabía que era tanto el peligro, que fue un crimen, que nadie asumirá la ficción que es mi vida. Si estás en el mar, solo sentiré el mar que refleja ese cielo repleto de estrellas que era nuestro. Estoy cansada, estoy noche. Ah, es Es bellísimo maravilloso. esto, sí, es una Es maravilla, la verdad. Y maravilloso. bueno, un poco me hizo pensar en esto de jardín, ¿verdad? Del lugar Ujú. ameno, del lugar perfecto, pero que también hay una búsqueda y hay una sensación de cansancio, de tristeza que va acompañando, que tiene que ver con toda la Totalmente. poesía de Selva, ¿no? Ujú. Hoy en ese documental, que es un documental entrevista en realidad, que se llama Entre dos orillas, la escuchaba hablar acerca de la muerte justamente, de la conciencia de la muerte y de cuáles son los elementos que a ella le generan eh, cierta angustia que luego se puede transformar en poesía, pero que no es todo la angustia, que puede ser cualquier circunstancia de la vida. Y algo que me encantó que dice también Mm, es cómo no, algo así como que saber manejar la poesía, conocer la poesía, ser lector de poesía, escribir, no nos hace poetas. La poesía pasa ujú, por otro lado mucho más intenso y tal vez se ujú. maneje el poema con pocas palabras, pero que la calidad y profundidad es lo importante, ¿no? Ujú. Eh, Obviamente es una persona que tiene un conocimiento de la poesía que supera lo que yo puedo conocer, ¿no? Y una sensibilidad muy Mm. superior, pero vale la pena escucharla y vale la pena ver el documental, y además es un documental de ¿Dónde se 2011, o puede sea, no es ver? nada. En YouTube ¿Dónde está, ¿En YouTube? en Bien. YouTube, sí. Entre dos orillas Y se llama. Entre Genial. dos orillas. Buenísimo. Y aparecen tres o cuatro poetas argentinas y aparece, bueno, ella con Circe Maya. Ujú, Las dos son muy diferentes además, pero ujú. creo que para todo aquel que le interesa la poesía, bueno, conocer no solo la poesía de Selva Casal, sino lo que es todo el contenido filosófico de sus reflexiones, es Ujú. un eh, da para pensar muchísimo y para reflexionar y para aprender también, ¿no? Para aprender. Totalmente. Mm, Ojalá, lamentablemente, eso pasa muchas veces, que cuando mm, se muere una poeta, un poeta, se les mm, empieza a descubrir. Bueno, en este caso claro, tenemos ya a Felipe que con Lisboa la va a empezar a reeditar, sí, ya ujú, comenzó ahí con el primer libro, con ARPA. Esperemos que sea leída, que sea descubierta y redescubierta, porque como vemos sí, tiene una actualidad apabullante, ujú, digamos, y también tenía un compromiso sí, social y digo, era como una, eh, levantaba el pulso de un momento, pero también lo transformaba, digamos, ¿no? Hay ahí, porque sí, además de poder estar con eso, ¿no? Los gendarmes afuera acribillando gente, exacto. también podía Ujú, dialogar con un fantasma, digamos, y me parece que eso es de mm, una maravilla y una potencia interminable, y que es lo que la hace una novedad incluso sí, ahora,
¿no? Más de 60 claro. años después de publicar Sí, un sí, sí. libro, ¿no? Esto, habría que ver, ahí estábamos diciendo que justamente nuestro libro de cabecera, el de En este Ujú, lugar vive, maravilloso vive la tristeza, se cumplen el año que viene 10 años. ujú. Habría que hacer Sí, algo, Arismendi. sí, Y sí, no me habría que estoy hacer una movida. refiriendo, y no me estoy refiriendo a un Instagram Live. No sé si usted me Claro, ahí entiende. está, sí, sí, algo Hagamos más algo. potente. ¿Sabés que ahora que dijiste esto de los fantasmas, hay una afirmación de Selva Casal que dice algo así como que el poeta revive fantasmas, ¿no? Es Ujú, como una de las funciones del poeta revivir fantasmas. Una vez que agota la experiencia, ¿no? Que ya tiene claro eh, y la fuerza interior, bueno, ahí revive esos fantasmas y los lleva a la escritura. Y es una ujú. imagen muy novedosa también, ¿no? Puede ser el recuerdo, pero creo que va por algo más que el recuerdo, más que la... Y es más, hay algo hermoso sobre la conciencia, ¿no? Porque es muy Ujú. claro, es tan reflexiva y en un momento habla de cómo, en el momento que tenemos conciencia de algo, nunca tenemos conciencia de que estamos teniendo conciencia, ¿no? Y es como una especie de espiral en la que nos vamos metiendo bueno, Totalmente. hay que decir que tienen Sí. que Hay, escucharla hablar hay un y leerla. momento que en esta entrevista, no la que vos estás diciendo, pero en la Mm, escrita, le preguntan a ella cuándo comienza un poema, ¿no? Y dice, cuando se siente que ya nada es posible, que claro, nuestros pasos se hunden con una dureza tal, cuando el tiempo es un asesino oculto en la sangre, y muertos y vivos se confunden en una misma soledad, en donde la locura tiene un íntimo equilibrio y nos lanza hacia las horas con sus manteles claros, a veces dulces. ¿Acaso desde una brizna el poema comienza? claro, ¿No? sí, 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 cómo lo mínimo se puede transformar también en algo tan grande, ¿no? Ujú. La brizna se puede transformar En en una obra poesía. de arte, ¿no? Ujú. Total. Sí, es Ella increíble, pintó porque también, ¿verdad? sí, estos libros tienen, y no sé Sus si, creo que los tapas. de Esta es Lisboa una pintura también, de ella, me parece. Sí, y sí. esta contratapa Claro. de te abro la puerta, es también. Ajá, Y también. sí hay, creo que, sí, hoy lo estuve viendo, hay una fotografía de ella pintando en un patio, en un Sí. jardín, y la utilizó Felipe para una de los Ujú. libros, para arpa. Totalmente. Así que bueno, era como completa, ha sido desafiante su poesía. Obviamente, yo tengo una teoría, ¿no? Que cuando hay poetas que eh, desafían ciertos órdenes, ¿no? Lo mejor es olvidarlo, hacernos un toque al lado, digamos, y los vamos sacando y los otros, digamos, que también, no sé, allí en Montevideo, pero acá en Rosario, ¿no? Están los pequeños círculos que arman cánones, ¿no? Eh, entonces, Sí, la gran, sí, distintos círculos y los cánones. ¿Por qué Marosa sí y Selva no? Digo, podría ser una claro, pregunta cuando sí, ambas son tan sí, grandes en sí. lo que cada una Mm, hizo, digamos, ¿no? claro. O Pero bueno, igual creo Circe que llevó su tiempo, Marosa, claro, ¿no? y Pero, Maroso ya al final de su vida, ¿no? Al final de su vida creo que tuvo cierto reconocimiento y sí. bueno, después que murió mucho más. Pero en vida se movía con un círculo de amigos, con contemporáneos. Ujú, eh, Tampoco era una escritora tan conocida, ¿no? Tal vez sí. aquí en Montevideo sí, en Salto, en el Salto natal, pero tuvo su reconocimiento más luego de que murió. Y Claro, ha pasado, acá acá hay entró por el diario de poesía y por ese lado entró a claro, toda una generación, digamos, ¿no? Ahí, claro, esa fue la entrada un poco de Marosa por estos lados, digamos, ¿no? claro. Pero creo que Este, pasa mucho, y pasa en Uruguay, hay una frase muy conocida que es de un cantante, Pepe Guerra, de un cantante de ujú, folclore, que dice en Uruguay que sponsor la muerte. claro.
a veces pasa eso, ¿no? Que sí, Mm. hay grupos de escritores o de artistas dominantes que, bueno, que hacen, que fundan un canon y dejan a otros afuera. Y bueno, y muchas veces la muerte viene a hacer justicia poética, si se quiere, con los que han quedado afuera, ¿no? Mm. Eh, y sí, ojalá, bueno, que sea el caso de Selva Casal, que fue una escritora que tuvo su momento de trascendencia, pero la dictadura le cortó también Ujú. la experiencia de lo que es las reuniones de poéticas a mucha gente, ¿no? Y, bueno, los Ujú. músicos también, las reuniones de músicos, el poder compartir el arte, eso, bueno, quedó un poco relegado y después de la Claro. dictadura costó también volver, ¿no? Porque se tienen que Ujú. rearmar y tienen que volver a formar contactos y círculos y ver si editan, si no editan, ¿no? Si graban o no Totalmente. graban. Sí. Además Entonces, es mm, muy loco cuando nos ponemos a pensar lo reciente que son nuestras dictaduras, digamos, ¿no? O sea, cuando decimos 85, decimos 83, claro. ¿no? Es Mm, ahí nomás y todas las cosas que hay semi-resueltas y no resueltas, digamos, en ambas orillas y también si nos ponemos a pensar en Chile, ¿no? También. claro, Andrew, tengo ganas de compartir en esta entrevista escrita, como para ir retirándonos un poco con la voz de ella sí, también. perfecto. Dicen, ¿qué le aconsejarías a un joven poeta? ¿Viste? La pregunta típica. Pero me Claro. parece que hay algo como interesante ahí que dice, Mm, escribir sin miedo, sin importarle el reconocimiento que su obra pueda tener. Escribir con la verdad, sin esperar obtener nada. No sabemos qué estará vivo o muerto en literatura. Creo que en la poesía no hay comienzo. Se está. Pero en el caso que comenzara, lo principal es sentirse auténtico con uno mismo y no esperar nada, ni aplausos ni reconocimientos, porque estos sucesos están generalmente reñidos con la autenticidad. Una maestra. ah, sí, sí. No, además está muy bien eso, ¿no? Escribir porque realmente se quiere y no en una búsqueda de reconocimiento. Hay mucha gente, lo que ella misma decía, ¿no? Ujú. Escribir poemas no te hace poeta. La poesía No. pasa por otro lado, ¿no? Y, Ujú. no, y un último comentario es que hay una lectura que hace Selva en el año 2011 que está en YouTube también. Si ponen Selva Ajá. Casali 2011 Lectura. sale. Es Bien. impresionante la memoria, cómo es capaz de recitar poemas larguísimos, ¿no? Eso es. Sí, qué injusticia la enfermedad, ¿no? Qué injusticia Ujú. eso, porque una memoria impresionante. Para recitar Totalmente. poesía, ya Che, en Andrew, esa... ahora que Sí. funciona bien esto, te propongo, yo leo A un ver, poema ahora y vos cerrás con otro. dale, genial. Me parece muy bien. Voy a volver en este lugar maravilloso, vive la tristeza, voy a leer, no soy yo soy, no soy yo, soy nosotros. El amor y el terror viven juntos, por eso no levantaste los ojos y te dejaste morir así. Fue eso nada más, peligro de nacer. Siento ese escalofrío con que mueren los peces. Tal se vive un amanecer inesperado. El amor y el terror viven juntos. Hay una correspondencia entre el alma y el mar, entre las galaxias y el dolor. Y extrañamente el terremoto que todo lo destruye da de comer a quien nunca comió. No soy yo, somos nosotros. Se derrama el sol sobre mis huesos, surge el amor donde no debe surgir, vive donde no debe vivir. Casi desconocida, casi el viento, ¿cómo voy a explicarle a mis muertos que una vez fueron niños y hasta a veces felices? ¿Acaso sea la hora de negar todo, la familia y su historia, los huesos y su tumba? Qué hermosa. Ay, Eh, ay, ay. yo, bueno, ahora que estaba mirando así mis favoritos y ya que habla de cierto sentimiento filial, voy a leer uno que supongo que está escrito a su hija, Virginia Eguren, está dedicado a ella. Se llama así a Virginia. La sangre todo lo cubre, todo la abarca. Por eso yo te declaro reina del sol y de la alegría. Hay millones de estrellas que nos aman.
si no sería imposible vivir un solo instante. Vivir es como rasgar la tela oscura que nos cubre, para después andar por esa desgarradura. Maravilloso. Nos ha dejado en silencio. Ahí, Bueno, totalmente. Bueno, qué bueno, hermoso poder la verdad, compartir esto con usted, camarada Arismendi. sí, la verdad que una linda experiencia y bueno, vamos a ver si compartimos y si hacemos algo genial cuando se cumplan los 10 años de este libro, nuestro favorito, ¿no? De uno de nuestros libros Totalmente, de favoritos. uno de nuestros libros favoritos. Claro. Bueno, Tenemos bueno, toda muchas la obra, así gracias que, y me no, encanta gracias estar a usted. en el rinconcito, estoy viendo los libros de fondo. Me Ajá. recuerda a cierta visita a su hogar. Creo que estoy viendo así, pero como un brazo de Patti Smith, me parece. ¿Puede Ahí ser? arriba, Sí, sí, ahí sí. esperé, Ah, bien. levanto, ahí está, sí, sí, Claro. en la famosa fotito de Ah, bien. Forsyth, por Bien, bien. supuesto. Muy Patti, ¿y la bien. otra la reconoce? Y la ¿A la otra otra que está es, ahí? sí, es Dickinson, Emily. No, Ah, no, Emily no, su Brontë. abuela, no, no, no. Por ahí andamos, pero la otra, A ver. la niña prodigio, Mary Mary, Shelley. la Mary, Ah, la bien, Mary. bien, bien. Bueno, No, bueno. no, ¿para qué le digo a la Lili? No, 10 años Ah, no. El bien. año que viene se cumplen 10 años de un libro. Lili, vamos a hacer Claro, algo. Vamos a hacer recorrido. ahí Montevideo, está. Buenos Aires, Rosario. Así aprovechamos. Pues Bien, también bien, se bien, ahí cumplen está. humildemente 10 años de mi Queerland el año que viene. Claro. Hay Ah, algo que bueno, entonces hacer. hay que, claro, que hacer una mega Juntamos. fiesta y cerramos con bailes, ¿no? Total, Con bailes discotecas, con rituales. Patti Smith, te invitamos a Patti Smith a que... Y tenemos que averiguar qué música escucharía Selva y la hacemos completa. Sí, música clásica, pero bueno, andás a ver, claro, es tan amplio lo de música clásica que habría que Podemos ver. averiguarle, sí, habría que Totalmente. preguntarle a su Bueno, querida, familia. Bueno, un un abrazo gustazo, enorme, totalmente. espero cruzar el río en cualquier momento y si no, bueno, Bien. que La selva vengas. casal Big Band, dice Meli, Big totalmente. Band, Ya claro, tenemos, haciendo karaokes, ¿no? total, Hacemos, cerramos total. con karaokes. Bueno, Bueno, gracias a quienes nos acompañaron también antes sí, de desconectar, gracias a todas, todos y todes. Y nos estaremos viendo próximamente en otro sí. rinconcito. Y a usted, Andrea, como sabe, ahí Bueno, seguimos nuestros canales. gracias Que por sí. arrinconarme hoy. Hoy me arrinconaste. Bueno, Totalmente. y seguimos en contacto y bueno, ojalá podamos Vale. repetir estas lecturas maravillosas. Total, Un beso ojalá. enorme, gracias a todos. Besote. Va a quedar en Chao. YouTube, ¿no? Va a Va a quedar en YouTube quedar esto. en Instagram. Ah, en En Instagram. Instagram. Está. Ahora Bueno, después espero vemos. apretar el botón correcto. Correcto, ojo. Ahora. Bueno, beso Esperemos. enorme. Besos. Chao, gente. Hasta Chau, luego. chao. Chao, chao.